Muchas gracias a todos, especialmente a la organización por invitarme, al público por escucharme. Se han generado muchas expectativas y espero no defraudar. Yo humildemente vengo a hablar de mi experiencia desde la investigación y desde la práctica artística sobre grandes colecciones de imágenes, algoritmos y experiencias de co-creación. Yo creo que, como ya se ha visto, ya se ha hablado esta tarde, si en el siglo XX la sociedad se enfrentaba a problemas o se enfrentó al reto de secuenciar el ADN, en el siglo XXI nos enfrentamos a los conocimientos sobre el cerebro, ¿no? En el 2013, el presidente Obama anunció que Estados Unidos iba a invertir $300 millones durante 10 años en el proyecto BRAIN para conseguir estudiar la actividad de todas las neuronas de nuestro cerebro. Y desde Europa también se está invirtiendo muchos esfuerzos económicos en el Human Brain Project, que intenta también emular computacionalmente el funcionamiento de nuestros sistemas perceptivos vinculado con la medicina. No sé si antes de ayer pudieron ver, pero salió un ejemplo en las noticias de unos parapléjicos que habían conseguido andar con mecanismos electrónicos. O sea, el reto de este tipo de tecnologías, la computación y la emulación de nuestros sistemas perceptivos, ahora mismo es el reto al que se enfrenta la comunidad mundial. A mí me guía, como ya ha explicado Pedro, un interés de toda la vida por lo que vincula la biología y la informática, y la visión por computador es un ámbito en el cual se aunan todos estos ámbitos, que, como digo, y yo apuesto porque el arte tiene un valor añadido y puede aportar. Los proyectos artísticos de creación y la mirada de los artistas tiene mucho que aportar en este ámbito, ¿no?, de confluencia entre los sistemas perceptivos que la informática intenta emular. Entonces, bien, pues ya creo que también sabéis todos que los algoritmos de Machine Learning, que son con los que yo trabajo, que son algoritmos que aprenden de los datos, se han infiltrado en todas las facetas de nuestra vida, en las búsquedas en Google, en nuestros aparatos que utilizamos, en las recomendaciones que nos hace el ordenador, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo llevo años, desde el 2010 más o menos, estudiando, intentando ver qué podemos aportar los artistas que hemos educado, especialmente nuestra mirada, en este ámbito, ¿no?, en este ámbito del aprendizaje automático. No debemos dejar de maravillarnos de que un ser humano, cualquiera, ante estas imágenes sea capaz de decir que son caballos, porque si nos fijamos bien, las imágenes realmente son muy distintas y seguro que hasta un niño nos diría que son caballos, aunque no haya visto nunca alguno de sus tipos, ¿no? Entonces, la visión por computador, la que se enfrenta es a eso, ¿no? Los algoritmos de categorización automática que ya tenemos en nuestras cámaras de fotos, nuestros móviles, y que ya funcionan muy bien, se enfrentan a reconocer objetos, aunque estos objetos sean muy diversos. Por ejemplo, este caballo tiene el morro sumergido en la arena, el perro tiene una postura extraña y la persona está de espaldas. Pero ya hemos visto todos que existen sistemas automáticos de reconocimiento de objetos muy fiables, incluso en tiempo real. Pero, ¿qué tipo de...? O sea, con esta cantidad de imágenes a la que nos enfrentamos todos, que ya se ha hablado también, ¿no?, ¿qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que es una oportunidad. No creo que sobren imágenes. Yo creo que las cantidades de imágenes que tenemos precisamente nos sirven para entrenar estos algoritmos, y creo que los artistas tenemos mucho que aportar, porque cuando yo empecé en este ámbito de la recerca, de la investigación en visión por computador, estudié mucho la literatura de los ingenieros de la computación y me di cuenta de que ellos usaban siempre unas bases de datos muy concretas en las cuales ellos sabían perfectamente que tenían 5.000 imágenes de caballos, 3.000 imágenes de perros, 1.000 imágenes de personas, de manera que sus algoritmos ellos podían determinar si los podían mejorar en un pequeño porcentaje, ¿no?, al enfrentarse siempre a los mismos datos. Pero yo, viniendo desde el ámbito del arte, pensaba, ¿qué pasa si enfrentas un algoritmo que se ha entrenado para reconocer personas, perros, caballos, contra una colección de artistas? Los artistas
visuales estamos entrenados especialmente para crear categorías, ¿no? Para decir más cosas que las categorías ya conocidas por todos, ¿no? Y en música igual, y en texto también. He de decir que mi ámbito es la visión por computador, pero que los algoritmos que voy a explicar también se extienden a la creación de música y de texto. Pues, bueno, ya Kandinsky nos decía que el análisis de las colecciones de artista, de los elementos artísticos, nos acercan a la pulsión interior de la obra de arte. Los artistas a veces coleccionan imágenes muy extrañas, ¿no? Que claro, ¿qué harían? ¿Qué hacen los algoritmos contra estas imágenes? Esta fue mi pregunta inicial al comenzar las investigaciones, ¿no? También diré que ha habido un avance desde los años 90 hasta hoy muy espectacular en el ámbito de la visión por computador, pero que ha habido dos grandes bloques de algoritmos. Los primeros que explicaré se trataban de algoritmos en los cuales tú tenías que tomar muchas decisiones. Quiero decir que algoritmos hay de muchos tipos y que cuando se habla de algoritmos en general creo que no es apropiado, porque hay muchos tipos de algoritmos y funcionan de manera diferente. Yo me enfrenté en el inicio de mis investigaciones a escoger, porque en aquel momento, en los años al inicio, tenías que decidir, mirando la literatura, qué tipo de colección tú tenías. Si tenías paisajes, había una manera de describirlos; si tenías escenas de interior, había otra manera; si tenías retratos, había otra manera. Y bueno, yo tenía las colecciones de artistas que no eran nada de eso. Y entonces me decidí por un tipo de algoritmos. Pero después, a partir del año 2010, aparecieron las redes neuronales artificiales que explicaré más adelante. Trabajando con este tipo de algoritmos iniciales, que les digo que tenías que escoger porque había gran variedad y funcionaban distintos, me interesó mucho un algoritmo concreto que procedía de la minería de textos. El análisis automático de textos siempre ha precedido a las imágenes porque es mucho más fácil analizar un texto que una imagen. La imagen es más compleja, tiene 3 capas, RGB, es mucho más compleja. Y este modelo consistía en los textos en poder categorizar muchas cantidades de textos en función de contar las palabras. Si la máquina automáticamente contaba las palabras y encontraba muchos términos como color, pintura, línea, podía determinar que era un libro de arte. Sin embargo, si en el texto aparecían palabras como ley, prisión, policía, podía ser un texto de leyes, ¿no? Y en ese sentido, simplemente contando las palabras, se podían ordenar por temas los textos. El reto era cómo transformar, cómo hacer eso mismo con imágenes, ¿no? Por eso este algoritmo, que también veía yo que tenía un buen rendimiento de clasificación, me pareció interesante, porque transformaba una imagen en una bolsa de palabras. Por ejemplo, si yo les digo a cualquiera de ustedes, aquí qué palabras, en una imagen como esta, qué palabras hay, pues seguramente todos diremos, bueno, hay 2 palabras, cielo y casa. Pero para un algoritmo informático no es tan sencillo, no lo tiene simplemente visto, ¿no? Tenemos que conseguir reducir las cualidades visuales de la imagen a números, porque la imagen digital básicamente es numérica. Bueno, es numérica. Entonces, en el 1997, el neurobiólogo Keiji Tanaka había descubierto que los primates si no detectamos un objeto completo, un caballo completo o un perro completo, sino que de alguna manera nuestro cerebro reconoce zonas de complejidad intermedia y después las integra. Así que David Love, un ingeniero de la computación, lo que hizo fue programar un algoritmo el algoritmo se denominaba descripciones Shift, que consistía en describir pequeñas regiones en función de los gradientes de color de los píxeles de la imagen, ¿de acuerdo? Así que básicamente así, reduciendo mucho, resumiendo, lo que conseguía hacer este modelo era recortar el total de las imágenes que tú le proporcionabas para clasificarla, recortaba el algoritmo en pequeñas regiones de complejidad intermedia, como estas que les muestro, de unos 16 por 16 píxeles, y después resumía, en función de los gradientes del color de los píxeles, numéricamente la información visual.
Una vez que que la computadora tiene resumida la información visual en números, ya le resulta muy sencillo darse cuenta de que la proximidad numérica lleva asociada una proximidad formal. Y entonces, aquí ya tendríamos lo que se llaman palabras visuales. Ven, por ejemplo, que a veces estos fragmentos coincide la proximidad numérica con una frente, o boca, o nariz, ojo. A veces no lleva asociado la proximidad con una palabra, ¿no? Pero para la computadora, una vez descritas las cualidades visuales de esta manera, es muy sencillo generar grupos de fragmentos a los que denominamos palabras visuales. Y después, haciendo un análisis probabilístico, el ordenador, mirando todas las imágenes que le proporcionábamos, es capaz de darse cuenta de que en ciertas imágenes de la colección hay palabras que coocurren. Por ejemplo, en los retratos, los fragmentos de ojo, nariz y boca, el algoritmo numéricamente se da cuenta de que hay un patrón, de que coocurren, igual que en este, igual que en este. No es exactamente igual, pero coocurren. De manera que el algoritmo ya puede ordenar estas imágenes en lo que llamamos aspecto latente. Si en vez de retratos se trata de instrumentos musicales de cuerda, pues las palabras visuales serían diferentes, ¿vale? Y el aspecto latente, que determinaría la concurrencia de palabras, el algoritmo sería, pues, por ejemplo, aspecto latente, instrumento de cuerda. Quiero remarcar que estos algoritmos que yo utilizo y los que siempre me gusta utilizar son no supervisados, que quiere decir que no realizo ningún etiquetado previo de las imágenes, ni el algoritmo utiliza metadatos, simplemente utiliza las características visuales y después simplemente me ofrece una proximidad de las imágenes y yo interpreto. O sea, el algoritmo no te devuelve ninguna etiqueta, simplemente te aproxima las imágenes. Y con este modelo Back of Words, que se llama, empezamos a analizar colecciones de artista, de estas extrañas. Los primeros resultados fueron prometedores. Vimos que ciertamente, aquí les muestro 4 aspectos que la máquina consideraba que eran un aspecto cercano. No son texturas, pero comparten como una diagonal ascendente, ¿no? Y estas otras de aquí abajo, la máquina se da cuenta de que son muy distintas, pero tienen como una concurrencia de elementos verticales. Y fuimos al Archivo Municipal de Girona en busca de colecciones de artistas. Allí disponían de una colección enorme de 100.000 fotografías que unos fotógrafos profesionales habían desarrollado en el ejercicio de su actividad profesional durante 50 años y nos las proporcionaron. Las sometimos a la categorización automática con este modelo Back of Words, que las dividió en fragmentos, todo lo que les he explicado, y nos determinó estos aspectos latentes que les voy a comentar. Por ejemplo, veíamos que no solo era capaz de agrupar los retratos, sino que además distinguía los retratos en función de cómo se habían realizado las fotos. Distinguía estos retratos que tienen como un fondo ondulado de estos otros que tienen una iluminación distinta, el fondo es distinto, y los distinguía también de estos otros en los cuales la iluminación del rostro es muy marcada de la izquierda, y los distinguía de estos otros en los que el rostro es simplemente un perfil iluminado, de estos otros en el que el cuerpo está de 3/4, ya les digo, sin intervención manual, o de estos otros insistentemente hechos delante de la cortina que era el escenario. De manera que era muy prometedor porque no solo detecta la clase retrato, sino que además el algoritmo aporta información acerca de las cualidades plásticas que el fotógrafo había podido plasmar en sus obras, ¿no? A nivel de los paisajes veíamos que, por ejemplo, agrupaba las fotografías realizadas desde un punto de vista elevado, ponía juntas las fotografías que estaban hechas a un punto de vista más cercano al del fotógrafo, estas otras que tienen un punto de vista muy horizontal, y las diferenciaba de estas otras con un marcado punto de fuga. Este trabajo que les he comentado se lo mostré a los archiveros y realmente estaban fascinados porque que te llegue una colección de 100.000 imágenes y tú la tengas que categorizar a mano es
costoso, de manera que es muy fácil que el archivero simplemente, cuando ve un retrato, le escriba retrato. De esta manera, el algoritmo realiza una preselección formal que le permite hacer anotaciones textuales más finas que después facilitan la recuperación por parte de los usuarios, así que les gustó muchísimo, ¿no? Fuimos al Prado y conseguimos toda la colección del Prado y también la sometimos al análisis automático. También distinguía. Claro, es una colección distinta, son obras de distintos autores, de distintas épocas. Independientemente de eso, el algoritmo categorizaba próximos estos retratos llenos de luz, consideraba que eran parecidos estos retratos, un poco más tenebrosos y con la figura de 3/4. Estos retratos con el rostro tan iluminado los categorizaba juntos. Estos conjuntos florales, estas composiciones con múltiples personajes. A nivel de los paisajes también distinguía este tipo de paisajes de colores apastelados, de estos otros paisajes con arboledas imponentes y cielos espectaculares, y las marinas. Así que no distinguía solo paisajes, sino que iba mucho más allá. Otra colección que también he tenido la suerte de analizar es la colección de selfies de Joan Fontcuberta. Es un tipo de colección de artista diferente porque no la hace el propio artista, sino que es un encargo que el artista realiza a quien quiera participar con unas premisas. El artista les dice, necesito que se vea la cámara, que se vea un espejo y vosotros mismos, y la gente participa. Había alrededor de unas 8.000 instantáneas que forman parte de su proyecto a través del espejo. Y la categorización automática lo que nos dio como resultado eran estas agrupaciones en las cuales se desvelan las estrategias que los participantes utilizaban como para inserirse, ¿no? en la imagen. Había quien se escondía entre estas atmósferas nebulosas. Lo que es curioso es que es un patrón, o sea que había muchas fotografías de cada tipo que les muestro. Es un patrón que se repite. Otras personas, sin embargo, se muestran desinhibidas, de una forma carnal en las fotografías. En otras instantáneas, el algoritmo detectaba la inclinación insistente. Por ejemplo, estas estaban todas inclinadas hacia la izquierda, otras estaban hacia la derecha. Detectaba ese posicionamiento del retratado. Luego apareció este aspecto muy curioso que me costó interpretar porque, como les digo, solo me las ponía cerca, no entendía por qué unas eran hacia la derecha, otras a la izquierda, y después me di cuenta que lo que había era la pica del lavabo que sale insistentemente en todas las fotografías. Otras instantáneas en las cuales los retratados se inscribían en elementos geométricos o arquitectónicos, otros que utilizaban estrategias más discretas, ¿no? Entre puntos, ¿no? Son estrategias de los retratados que eran un patrón, ¿no? Por último, les comentaré el análisis que realizamos sobre la colección del artista Antoni Tàpies, que posee la Fundación en Barcelona. Es una colección de artista cerrada, es un artista que ya ha acabado su producción y es un artista abstracto. Y disponíamos de todas las obras digitalizadas, tanto pinturas como grabados, como libro de artista, dibujos, y nosotros hacíamos el análisis, como les digo, toda la colección, sin anotación, a la máquina. Este trabajo fue muy novedoso porque nadie se había atrevido a hacer esto, porque realmente Antoni Tàpies construye sus propias categorías. No hay nada contra lo que decir si el algoritmo funciona bien o mal, ¿no? Entonces fue publicado en la revista Leonardo del MIT Press en el 2019. Les paso a comentar las categorías, los aspectos latentes que la máquina detectó, que vienen a ser las estrategias que el artista utiliza, el lenguaje que construye con la totalidad de su obra, ¿no? Por ejemplo, estaba este aspecto que es sobre un fondo plano, gran cantidad de espacio vacío, limpio, con elementos muy medidos, tan distinto de este otro aspecto latente en el que el artista ejecuta un trazo enérgico oscuro sobre un fondo más claro. Este otro totalmente inverso, en el que el artista utiliza un trazo claro sobre fondo oscuro.
Este otro en el que utiliza elementos geométricos, equilibrio compositivo, le he llamado yo. Seguramente un historiador o un experto en la obra de Antoni Tàpies vería otras cosas. Yo, desde mi modestia, las describo así, ¿no? Pues tiene elementos rectangulares, transmite sensación de simetría. Otro aspecto era textura granulada, porque aparecían vaporización de pintura o arena enganchada. Distinto de este otro, atmósfera difusa, que tiene un tratamiento más vaporoso. Otro aspecto que aparece, trazo grueso denso, en el que el trazo es muy oscuro y ocupa la mayor parte de la imagen, es como una figura. Distinto de este otro trazo más texturado, con distribución de zonas más grisáceas. Bien, pues la categorización del artista Antoni Tàpies nos pareció significativa de la colección, que ya les digo, lo bueno que tiene, además de que tú puedes categorizar, ver los patrones que se repiten en el conjunto de las obras, una cantidad de obras que es difícil abarcar con los sentidos humanos. Después de hacer todo este trabajo de categorización, el aprendizaje automático te permite enfrentar tus aspectos latentes detectados con otras obras. Y en este sentido, se pueden hacer estudios comparativos muy interesantes. Por ejemplo, nosotros sometimos a esta comparativa obras de Jean Fautrier con los aspectos de Antoni Tàpies. O sea, y nos dimos cuenta de que Jean Fautrier compartía este aspecto latente con Antoni Tàpies, textura granulada, y que también tenía obras que compartían el aspecto latente, atmósfera difusa. Estos estudios comparativos son importantes porque en ningún momento pretendemos sustituir la voz del experto, pero sí que son auxiliares, son como puntos de vista alternativos que le pueden ayudar y lo que sí que está seguro es de que el criterio utilizado para analizar a Antoni Tàpies y el de Jean Fautrier es el mismo, cosa que cuando somos los humanos los que hacemos el análisis no se puede afirmar que el criterio utilizado con los dos artistas sea el mismo. Sin embargo, con estos algoritmos sí que está seguro de que el criterio de análisis es exactamente el mismo. Con lo cual es una herramienta buena, ¿no?, para enriquecer los estudios de la historia del arte y, como ya se ha dicho al inicio de las charlas, pues poder ver cosas que no se han visto, relaciones entre distintos periodos, distintos artistas que no se han visto y en el ámbito de las humanidades digitales están teniendo mucha aceptación. Pues bien, desde la creación artística, que a mí me gusta mucho vincular con la investigación, pues para mí fue interesante los errores de categorización, porque a veces la computadora te dice que estas obras son parecidas, son lo mismo, y tú sabes positivamente que no. Por ejemplo, aquí esta imagen es el altar de una iglesia y esto es una licorería. Pero formalmente, para la máquina, pertenecen al mismo aspecto latente. Entonces, en el ámbito de la contravisión, seguro que hay muchos que ya conocen el tratado de Willem Flusser, incluso Joan Fontcuberta, sobre que no se trata de la representación de las cosas, sino de la forma en cómo vemos estas cosas. Cuando vemos esta contraposición, es como de golpe darse cuenta de que no vemos solo la forma, sino que vemos lo que sabemos que vemos, ¿no? Todo el conocimiento que aplicamos al ver, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de esta obra Contravisión artificial que me pareció muy interesante, que trataba de los errores de clasificación que comete la máquina. También me pareció muy interesante esta contraposición, este esfuerzo de las ciencias de la computación por traspasar a las imágenes los elementos del lenguaje, ¿no? Y aquí tienen este algoritmo, que es el que les he comentado, visualmente. Este algoritmo los ingenieros de la computación no lo ven, es un algoritmo matemático, pero yo sentí la necesidad de verlo, por ver cómo se construía una palabra visual. Aquí están viendo, en el momento de ejecutarse, cómo distintas imágenes, el algoritmo detecta fragmentos parecidos y a la derecha va reescribiendo esta nueva imagen que llamamos palabra visual,
y que, bien, es una fotografía porque tiene fragmentos de fotografías, pero está formada por fragmentos de distintas fotografías que comparten un número, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, esta otra palabra visual que está hecha a partir de la deconstrucción de obras de Josep Guinovart, otro artista abstracto. La palabra visual se va conformando, como ven a la derecha, a partir de los recursos que se van repitiendo en las distintas obras del artista. Para mí la palabra visual tiene la voluntad de enfrentarse, de situarse más allí del lenguaje oral, ¿no? Y constituye un intento desde la matemática, mediante la matemática, de representar el contenido de las imágenes en unidades de información. Yo pongo en valor este tipo de creación, ¿no? O sea, que te genera una nueva imagen a partir de la deconstrucción de otras. Así, con este algoritmo se pueden construir vocabularios visuales muy diversos y muy diferentes en función de tu colección. Es un material que se pone a disposición, estoy construyendo un vocabulario visual que se puede poner a disposición de otros artistas como material para crear otras obras. He hecho experimentos poniendo en paralelo el lenguaje, ¿no? Como por ejemplo en esta obra de construcción visual, poner la palabra visual en el libro de artista para enfrentar al lector a la paradoja de leer una imagen que realmente no significa nada, pero que el lector, que vería en una página colocada a sangre del libro, el lector no ve nada, no ve nada representado, pero sí que se da cuenta de que hay como un latido, ¿no? Una secuencia que se repite y que le interpela a preguntarse qué es lo que está viendo. Y yo creo que es una fotografía, porque son fragmentos de fotografía, no dejan de ser píxeles. Es como produce una narrativa hipnótica que atrapa y que invita a reflexionar sobre la naturaleza del contenido visual que comparten estos pequeños fragmentos. Así he llevado, como les digo, estableciendo paralelismos con las figuras retóricas, pues he llevado la palabra visual al espacio expositivo en esta obra Palíndromo Visual, para que se pueda habitar la palabra. En esta aplicación interactiva, hiperbatón visual, el hiperbatón visual es una figura retórica que consiste en alterar el orden sintáctico habitual de una oración, pero sin cambiar su significado. Si partimos que esta imagen de árbol es una frase constituida por las palabras rama, tronco, cielo, en la aplicación el espectador puede cambiar de orden las palabras sin que dejes de ver el árbol. Es una transposición visual por otra y se convierte este hiperbatón visual en un dispositivo retórico en el que el espectador puede jugar a crear nuevas frases, ¿no? Frases visuales. Bien, ahora voy a pasar a explicarles la siguiente gran explosión que se produjo después de esta fecha, el 2010. A partir del 2010, la mejora en las tarjetas gráficas, las posibilidades de cálculo de las GPUs, hicieron que la capacidad computacional de nuestros ordenadores aumentase y se empezó a trabajar como les digo, con redes neuronales artificiales que algunas personas llaman caja negra porque, a diferencia de antes, del proceso anterior en el que les comenté que tenías que tomar muchas decisiones de cómo hacer tu análisis, aquí tú simplemente colocas la colección y tienes un algoritmo virgen que se va configurando en función de los datos que le proporciona tu colección y al final es capaz de ordenártelos. Voy a intentar explicar un poco la materia, ¿no? de estos algoritmos, porque creo que es importante entender estas estrategias algorítmicas. Igual que un fotógrafo es importante que conozca la naturaleza óptica de su cámara, para mí es importante explicar cómo funcionan estos algoritmos. Dedico tiempo a eso. La idea del perceptrón
es una idea antigua, ya se gestó en el año 1940. Lo que pasa es que en ese momento solo se podían resolver con él problemas lineales, y en las fotografías hay problemas complejos. Las cualidades visuales de la imagen es un problema complejo, con lo cual hubo que esperar hasta 1980, cuando se inventó el perceptrón multicapa, que ya resolvía problemas más complejos, y hasta el 2006, en el cual ya se crearon las redes neuronales artificiales, con muchas capas, para poder analizar grandes cantidades de imágenes. Pero la idea era antigua, ya se tenía esta idea de poder imitar el cerebro de alguna manera electrónicamente. Y parte básicamente de nuestro sistema neuronal. Nosotros tenemos muchas neuronas, millones de neuronas en el cerebro que tienen un núcleo, y a este núcleo le llega información por diversas dendritas. Estas dendritas son informaciones diversas y el núcleo las procesa, realiza cálculos y finalmente por el axón sale una respuesta. Imaginemos ahora, yo aquí, alguna neurona de mi cerebro está recibiendo la iluminación del foco, está recibiendo algún sonido y está pensando en lo que tiene que decir, y finalmente mi axón decide la palabra que digo. Pues la neurona artificial básicamente funciona haciendo este tipo de cálculos. A partir de unas entradas que son los valores de los píxeles, se transmiten, se realizan una serie de cálculos y se proporciona una salida. Este sería un esquema simple de una neurona artificial. Las redes neuronales están compuestas por diversas neuronas artificiales y, como digo, no se trata nada más que pero de cálculos, o sea, solamente sumatorios, ¿no?, de valores de color de los píxeles que se van transmitiendo de unas capas de la red neuronal a otras en lo que se llama pesos. Esto se llama pesos, ¿de acuerdo? Y estos valores se van transmitiendo a lo largo de la red neuronal. Para poner un ejemplo que se entienda, imagínense que tenemos una gran colección de imágenes, de fotografías, de números hechos a mano. Pasa como con los caballos, que a nosotros aquí, por ejemplo, veo un 2 y veo un 2. Es fácil para mí, pero no es fácil para una computadora distinguir este 2 de este 2. Son números hechos a mano y es bueno entrenar una red para que aprenda. Si cogemos todas estas imágenes, aquí verán el proceso, se ve el proceso de entrenamiento de una red neuronal. Imagínense aquí lo que les he comentado, un montón de redes neuronales concatenadas en las que la entrada es el valor de los píxeles de estas fotos que están siendo analizadas aquí. 25.000 fotografías, 26.000, 27.000 fotografías de números. Van entrando en esta red neuronal que en un principio es virgen, es todo ceros, pero a medida que va estudiando estos números se van configurando, como ven aquí a la derecha, los patrones, que son los números. 0, 1, 2, 3. La red entrenada ya no sería todo cero, sino que tendría unos pesos aquí que le permitirían determinar de qué estamos hablando. Si yo tengo mi red entrenada y la pongo a prueba con un 3, con una imagen de 3, me dirá con mucha probabilidad esta imagen es un 3, pero también podría ser un 5. ¿De acuerdo? Esta red entrenada ya tiene establecidos unos pesos en función de los píxeles. Pues bien, con este tipo de nuevos algoritmos empecé a trabajar con grandes cantidades de imágenes en Mnemosyn 2.0 y Overview, realizando cartografías computacionales de la memoria visual. No es lo mismo ver 30.000 imágenes que sumar la visión de 30.000 imágenes, y también apelo a la figura de Avi Barbour, porque para realizar estas imágenes que ven aquí son 60.000 imágenes, aquí están viendo 6 imágenes y cada una contiene 10.000 imágenes. Yo me sentaba delante del ordenador de la misma manera que hacía Avi Barbour. Avi Barbour se sentaba, ordenaba las imágenes en sus paneles de manera que ellas mismas estableciesen unas analogías y un relato visual en función del contenido visual. Y yo estas imágenes las he hecho extrayendo grandes cantidades de imágenes de Google, realizando búsquedas, por ejemplo, en función de temáticas.
Pues cambio climático. Busco cambio climático, descargo con tecnologías de web scraping, me descargo en mi ordenador las imágenes y así, al ver esas imágenes, se me ocurren nuevas búsquedas relacionadas. Es la propia imagen la que guía mi búsqueda. Y cuando tengo 10.000 imágenes, puedo construir estos mapas con las imágenes ordenadas con una red neuronal como las que les he mostrado. Las imágenes ya no están desordenadas, ya no son ininteligibles. Y de esta manera yo puedo detectar los patrones, puedo detectar, puedo hacer jugar con las distancias. Por ejemplo, aquí veo qué distancias hay entre unas y otras, con lo cual veo qué imágenes no se han hecho sobre ese tema. Hay grandes cantidades de imágenes que no están hechas, porque estos espacios son imágenes que no existen. Sin embargo, a lo mejor existen muchas de este tipo. Estos mapas son de 2 metros por 2 metros para poderlos analizar, visualizar a una escala humana. Las puedes ver desde lejos. La cualidad pictórica para mí son como pinturas abstractas con degradados, un poco como las pinturas de Tapias, ¿no? Son espectacularmente bellas y también te puedes acercar y darte cuenta y ves qué tiene esa imagen. ¿De acuerdo? Ves perfectamente en esta escala de 2 metros por 2 qué contiene esa imagen. Se pueden hacer muchos estudios antropológicos sobre este tipo de estudios, de construcciones algorítmicas. Voy a comentar solo una porque voy justa de tiempo. Este mapa está construido con imágenes de manifestaciones alrededor del mundo. Son manifestaciones de América, de África, de Europa, y aparece un clúster aquí de imágenes en blanco y negro que demuestra que en Internet hay imágenes en blanco y negro porque el tema de los derechos civiles es antiguo, la manifestación por los derechos civiles es un tema antiguo. Pero también aparece una estructura muy curiosa que es esta mancha negra que ven aquí. Esta mancha negra son los policías que aparecen en todas las manifestaciones de todo el mundo, es un patrón. Aquí a la derecha aparece la gente, las fotografías de la gente en masa en la calle, y aquí en el centro aparecen imágenes de los mensajes que la gente lleva en las manifestaciones. Aquí abajo están los signos identitarios. Este es el mismo mapa sin guardar las distancias, o sea, todas las imágenes están juntas. Entonces, en relación a cosas que se han discutido antes, a mí me gustaría comentar que creo que este análisis de los comportamientos colectivos desde las fotografías, 10.000 fotografías nos desvelan un esquema de poder que reproducimos, porque al haber fotografías de todos los países, de personas distintas sin ponerse de acuerdo, se representa el poder. Aquí está la policía y, curiosamente, los políticos están aquí, y los policías en el mismo lado, la gente en la calle está en este lado y en el centro están los mensajes que la gente transmite. Y aquí están las imágenes de conflicto. Esta imagen es como una fotografía de una estructura de poder que reproducimos al hacer las fotografías como colectivo social, ¿no? Me parece interesante. Estas imágenes, pues ya es lástima que no se puedan ver aquí, ¿no? Por último, los algoritmos generativos. Ya vemos que ordenan muy bien, pero ¿se les puede pedir a los algoritmos que hagan como los seres humanos? Generar, o sea, no solo entender lo que ven, sino generar nuevas propuestas. Si pedimos a un algoritmo sin ninguna herramienta óptica, sin luz, que ordenando los píxeles al azar genere una imagen como esta es una imagen generada de manera automática, esto es imposible, sin ningún mecanismo de optimización. Para esto necesitamos un algoritmo de modelado generativo. Tiene que reducir las posibilidades, porque si no estaríamos toda la eternidad y nunca generaríamos al azar una imagen. Pero si tú dispones de una gran cantidad de imágenes, un supercomputador con GPU en el cual puedas cargar todas estas imágenes y un algoritmo generativo, puedes producir una cantidad infinita de imágenes distintas, pero del mismo estilo que las que tú has usado para alimentar el algoritmo.
Hay muchos algoritmos que realizan estas tareas, pero con diferencia, en el año 2014, Ian Goodfellow y sus colaboradores describieron un modelo que se llama GAN, que consiste, es muy curioso, porque consiste en enfrentar dos redes neuronales, como las que les he explicado, para que aprendan juntas. Es un aprendizaje competitivo. Y voy a explicar un poco cómo lo hace el algoritmo. Imagínense que este Australopithecus equivale a una red neuronal que está aprendiendo y este a otra. La red neuronal que está aprendiendo quiere ser un falsificador y la red esta es un experto en un tipo de colección. El falsificador, la primera vez que genera una imagen pobre. Pero es un Australopithecus, no es una ameba. Entonces intenta engañar a la otra red, con lo cual mezcla esta imagen que ha generado pobre con imágenes reales y va a visitar al experto. El experto enseguida determina que todas son reales, pero que esta es falsa, porque está entrenado, ¿vale? Sin embargo, hace otra cosa muy curiosa, que es explicarle, dedica un tiempo a explicarle al falsificador por qué esta imagen que le ha presentado no es buena. Le explica esto y en esta explicación, digamos, aprende el propio discriminador y también el falsificador. Le dice, este color no es adecuado, los bordes no están bien, de manera que cuando el Australopithecus, un poco más evolucionado ya, Homo sapiens, vuelve a intentarlo, pues hace una obra un poquito mejor. Y otra vez la mezcla con las reales, pero todavía no engaña al discriminador. Esto es un proceso iterativo. Este entrenamiento de una red neuronal, GAN, es un proceso iterativo que puede llegar a durar, trabajando con un supercomputador, 15 días durante todas las horas del día, y has de disponer de una gran cantidad de imágenes, y al final, permítanme este guiño feminista, el Australopithecus se ha convertido en una computadora que es capaz de generar una imagen que ni el discriminador es capaz de discernir. Una imagen tan parecida al conjunto de partida que es prácticamente igual. Trabajando con Joan Fontcuberta y yo desde el 2019 estamos realizando bastantes proyectos juntos. Hemos estado analizando, trabajamos en el proyecto Déjà Vu, generando una colección falsa a partir de una colección verdadera, ¿no? La colección de los franciscanos de Deauville, 12.273 imágenes con una GAN. Es una colección muy extraña, es una colección que tiene pinturas, dibujos, postales antiguas, caricaturas, y están muy poco representadas algunas, muy representadas otras. Es una colección muy heterogénea. Y con la GAN llegamos a generar imágenes que, cuando expusimos allí, la gente reconocía como imágenes de su colección. Son realmente imágenes que ves las postales, ves los dibujos, las pinturas. Fíjense, estas son pinturas generadas. Tienen un extraordinario parecido. Dibujos. El algoritmo replica incluso la firma de los dibujos. Las postales están coloreadas, como las postales antiguas. Determina que hay como unos pequeños pies de foto y también los reproduce en un alfabeto ininteligible, pero los reproduce. Eso es un hipódromo que hay allí y hay muchas imágenes del hipódromo. Hay caballos, pocos caballos, pero a pesar de ello reproduce bastante bien el caballo. ¿Ven? Aquí tiene una postal con el idioma ininteligible, pero que el algoritmo detecta un alfabeto. Los dibujos, muchos están hechos con hojas arrancadas de bloc y fíjense que reproduce la foto con la hoja encima, incluso los agujeros del bloc y la firma. Una acuarela también firmada por un artista inexistente. Aquí está la instalación que hemos puesto en Deauville, con la colección falsa a partir de una colección. Realmente lo que hace la GAN es extrapolar la fórmula de la colección. Si yo le digo un ejemplo sencillo, si tuviésemos estas fotos de los cilindros, pudiésemos extrapolar la fórmula de los cilindros. Cuando tienes la fórmula ya puedes generar cualquier cilindro.
de cualquier punto. Y esto es lo que hace la GAN. La GAN es capaz de reducir el espacio de posibilidades a un plano de posibilidad, con lo cual ya puede abordar el problema generativo y te genera tantas imágenes de tu tipo como tú quieras, porque hay infinitos puntos. Y después, una vez generado este espacio latente de posibilidad, tú puedes recorrerlo, lo puedes recorrer visualmente. Este vídeo que ven es un recorrido visual desde esta foto hasta esta otra. O sea, la GAN ha aprendido la fórmula de esta colección y puede pasearme desde esta foto hasta esta foto. Voy a repetirlo. ¿Ven cómo poco a poco va transformando esta imagen en esta otra? Yo podría hacer los recorridos que quisiese. Nos dimos cuenta también que las ciencias de la computación valoran mucho el hecho de que todos sus esfuerzos van dirigidos hacia que reproduzcan fotos iguales que las de la colección a la que les das como alimento, ¿no? Pero nosotros, desde el punto de vista artístico, hemos publicado algunos artículos poniendo en valor el error, ¿no? Estos nuevos imaginarios, estas fotografías que se generan que no son nada, pero que para nosotros tienen un valor artístico. Ahora les voy a mostrar una primicia también de Joan que estamos haciendo sobre la colección del Prado, variaciones algorítmicas en la colección del Museo del Prado. El algoritmo ha aprendido la colección del Prado y una vez aprendido es capaz de darnos un paseo visual por todos los personajes que podrían haber existido o podrían haber sido representados en la colección del Prado y no lo han sido, pero reproduce los ropajes, las posturas. A la derecha ven los escenarios, ¿no? Más o menos que están representados en la colección del Prado. Aquí vemos también otro paseo. Digamos, los paseos pueden ser en muchas direcciones. Este sería en la dirección de los paisajes, el de la izquierda, y en la derecha ven un vídeo que realiza un paseo por las obras que contienen múltiples personajes, ¿no? Del Museo del Prado. También con Joan tenemos el proyecto Prosopagnosia, en el que nos interesaba no obtener, a partir de una colección de retratos antiguos, copias perfectas, sino el proceso de morfogénesis de la imagen. La imagen, el algoritmo va aprendiendo de aquí hacia abajo y de izquierda a derecha y se comporta como un embrión, como el embrión que reproduce las etapas de la vida. La imagen es un embrión que reproduce las etapas de la historia del arte. Tienes algunos retratos que recuerdan a arte abstracto, cubismo, expresionismo. Y aunque al final consigues entrenar retratos realísticos, es interesante ver este proceso de generación. También hemos trabajado las expresiones sintéticas. Aquí están viendo retratos generados a partir de retratos de personas fallecidas. Los reproduce perfectamente. Y en el proyecto Beautiful Agony hemos trabajado generando retratos de personas en el momento del orgasmo. Aquí les muestro un paseo latente del proyecto La Petite Mort, que es una expresión que busca que se refiere al momento del éxtasis en el cual se desconecta por unos milisegundos nuestros sistemas perceptivos y estamos muertos durante unos milisegundos. Entrenamos conjuntamente la GAN con rostros en el momento del orgasmo y con personas fallecidas, y este paseo nos ofrece la posibilidad de ver, de visualizar el espacio que comparten visualmente y que las palabras no explican, ¿no? Aquí tienen a veces híbridos que están entre las dos posiciones, ¿no? También hemos utilizado el algoritmo GAN en frenografías Atlas Visual de la Locura para trabajar con colecciones hechas en el posfranquismo en los psiquiátricos, por el doctor Ubiols, por ejemplo, y algunas de estas imperfectas imágenes nos sirven muy bien para plantear, para reflejar otras identidades, la alteridad, ¿no? Mucho más que si quizá hiciésemos una foto perfecta, ¿no?
Yo ahora estoy trabajando también en una serie que se llama Espejismos, con estos algoritmos que imaginan el futuro, intentando averiguar o intentando visualizar qué nos pueden ofrecer, ¿no? Estos algoritmos que visualizan el futuro, cómo nos ven, ¿no? Cómo nos pueden ver en un futuro próximo, quizá más vinculados con la naturaleza, quizá no. Bien, yo, después de todo el rato que llevo explicándoles cosas, espero, bueno, les transmito mis conclusiones desde la práctica artística y el uso de estos algoritmos de aprendizaje automático. Yo creo que las redes neuronales de forma autónoma no podemos negar que extraen patrones relevantes de nuestras colecciones de imagen, que esto es útil, que nos puede servir para ver más allá de lo que nuestros propios sentidos nos permiten, nos da puntos de vista alternativos que pueden enriquecer el diálogo, el debate, nos pueden ayudar a ver cosas que no hemos visto, que los algoritmos generativos como la GAN no pueden, obviamente, cuestionan la creatividad humana, pero ellos por sí mismos no formulan una intención creativa ni evalúan sus propios resultados, con lo cual aún están lejos de la creatividad humana. Nos sirven para ponerla en valor, pero que nos ofrecen nuevos imaginarios formales y conceptuales que los podemos incorporar en nuestros procesos, que es una riqueza, ¿no? Y que creo que nuestro reto como artistas es hacer puentes, establecer puentes entre el aprendizaje automático y el arte, y estar atentos a esta nueva imaginación algorítmica. Y sobre todo, yo creo que los artistas debemos poner en valor nuestra mirada en este contexto, aunque nos suponga un esfuerzo incorporarnos a un desarrollo que en los últimos tiempos está siendo exponencial. De esta GAN, en el año 2018, se publicaban cada día, no sé si 4 o 5 artículos con nuevos algoritmos del mismo tipo generativo. O sea, la inversión que se está haciendo en ese sentido es espectacular y debemos incorporarnos para ofrecer nuestra mirada específica y enriquecer el debate. Y muchas gracias por su atención. Espero haber resultado muy pesada. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Te planteo yo un par de cuestiones rápidas. Una es del punto de vista del análisis, utilizar los algoritmos para el análisis, y otra del punto de vista de la creación. En el análisis, yo por ejemplo estudio este tipo de análisis no solo visual, sino también textual. Por ejemplo, Franco Moretti lo usa para analizar obras literarias, ¿no? Claro, describían, si puedes profundizar en lo que sería la definición y corrección del algoritmo. Porque el algoritmo, en cierto sentido, se podría decir que es una hipótesis de trabajo con unas premisas, ¿no? Y muchas veces, cuando ves los resultados, se corrige y se busca. En el caso de Moretti, por ejemplo, lo hizo para analizar Hamlet, ¿no? ¿Cómo se visualizan también estos datos? Conozco un caso de Pellegrini que volcó todas las obras de Kant, ¿no? Y hay varios momentos en los que vamos viendo nubes de conceptos que en una línea de tiempo pueden volverse significativos. Por ejemplo, la palabra naturaleza. La palabra naturaleza aparece bastante al principio, prácticamente desaparece y vuelve a aparecer muchísimo en la parte final. Una lectura inmediata nos haría pensar que para Kant el concepto de naturaleza es muy importante al final de sus días. Pero lo que ocurre es que escribió la antropología en sentido pragmático y la primera parte, él dice que no, es moral. Habla de la naturaleza para rechazar el análisis del ser humano como fisiología, ¿no? Entonces aparece, pero una ratio externa, que se haya leído el libro, se da cuenta que aparece pero para rechazarlo, ¿no? Y simplemente esa visualización, tú has dicho que justo no se dan cuenta. Entonces, ¿qué mecanismos o qué ratios paralelas se activan para corregir, ¿no? Y luego, creativo, hablábamos antes de dos cuestiones muy rápidas, ¿no? Una sería la generación de imágenes nuevas partiendo de algo. Hablábamos del ejemplo, por ejemplo, en 2016, cuando con un programa de reconocimiento facial y machine learning se hace un nuevo Rembrandt
que es hasta desde el punto de vista de las texturas y todo, todo un experto diría que es un Rembrandt, pero es un Rembrandt inventado, no existe, ¿no? Analizando. Y luego toda la parte colaborativa. También, de nuevo, la ciencia necesita garantías. Todos los procesos colaborativos, también qué tipo de procesos, si quieres, de corrección podemos tener para garantizar que precisamente avanzan, ¿no? Son muchas cuestiones, pero sobre todo la cuestión de corrección o de ratio externa del propio algoritmo, tanto para analizar como para luego generar. Claro, es que yo en todo momento, y fíjate que al título le añadí co-creación, porque para mí estas herramientas son automáticas, funcionan extraordinariamente bien, pero solo son útiles si una persona está estudiando esos resultados. O sea, es muy importante el experto que haga inteligibles los resultados. Y claro, todos estos análisis son multidimensionales. Tú puedes hacer un estudio de las palabras y estás viendo una dimensión. Siempre enriquece más si haces estudios multidimensionales. Pero sobre todo me parece fundamental y me parece importante también, porque mucho del debate que hay contra los algoritmos es que nos van a quitar de en medio, que no vamos a servir. Y a mí me parece todo lo contrario. O sea, realmente esos algoritmos necesitan un ser humano que se dé cuenta de cosas que ellos no saben hacer, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado con cómo se aplican este tipo de algoritmos. Si tú utilizas un algoritmo entrenado de una manera sesgada para determinar una categoría sobre una persona, estás cometiendo una gran injusticia. O sea, ya veis que con el mismo algoritmo se pueden producir retratos de cadáveres, se pueden producir caballos, se pueden producir paisajes. Este tipo de algoritmos se sesgan con los datos con los que son entrenados. Eso por un lado. Y después, el ser humano siempre tiene que estar al lado. El problema grave es que el ser humano tiene que entender lo que está viendo. Pedro, quiero decir, tú tienes que estar conectado con el algoritmo, tienes que saber lo que hace, cómo analiza esas palabras para poder entender qué te está ofreciendo y poder corregir el posible sesgo que tenga o la posible falta de alguna dimensión que no te ha analizado. O sea, tiene que haber una conexión entre el humano que trabaja con la máquina. O sea, los humanos estamos condenados a llevarnos bien con los algoritmos y a trabajar juntos. Y bueno, esto creo que es una oportunidad y es un gran reto para la educación. Creo que aún hay mucho que hacer en ese sentido. Cómo conseguir que estos lenguajes tan diferentes, ¿no? La computación y otros lenguajes puedan dialogar, conectarse para trabajar juntos. Porque cualquier tipo de análisis requiere visión multidimensional. No sé si me explico, Pedro. Creo que si esa palabra naturaleza, y quizá debéis hacer otro tipo de análisis que complemente para poder entender realmente ahí qué ha pasado, ¿no? Que no se puede creer que porque lo ha hecho un algoritmo la solución es unívoca, ¿no? Esto por un lado, ¿no? La co-creación me parece muy importante. Y después, a nivel de creación, me comentabas que sí, que realmente se están haciendo cosas muy espectaculares. A veces puedes pensar que son como experimentos. Este Rembrandt es muy interesante porque te replica hasta la textura del lienzo. Pero bueno, también hay que ponerlos en su sitio. A veces se hacen experimentos que y dices, ¿y esto para qué? ¿No? O sea, no creo que se tenga que separar la creatividad algorítmica del resto de la historia del arte. Yo creo que la historia del arte es densa, es consecuente, que persigue un expresar del ser humano que no se debe perder y que todas estas herramientas lo que tienen que hacer es incorporarse a esta corriente de la historia del arte de la mejor manera y que podamos pronto ver pues, exposiciones en las que el artista utiliza una GAN y también pinta y dibuja, como comentábamos al principio. Creo que son muchas cosas son como experimentos para impresionar, pero que desde el arte los tenemos que poner en su sitio, ¿no? Quizá en música, que siempre es como más abstracta y más también va por delante un poco.
los experimentos que he visto con arte generativo son muy interesantes y los músicos lo explican porque ellos tocan el piano y el algoritmo les dejan de tocar y el algoritmo les responde, y entonces esto estimula al músico para que vuelva a tocar de otra manera, y ellos explican que les proporciona estructuras musicales que no se les ocurriría por sí mismo. Entonces es un proceso así, ¿no? de co-creación, de estímulo, ¿no? La perspectiva de la máquina es diferente y esto no se puede despreciar, ¿no? Porque nuestro cerebro tiene una manera de ver y el suyo es otra manera de ver, y es un punto de vista alternativo. Poseemos pocos puntos de vista alternativos porque, por ejemplo, los animales no nos responden. Entonces hay que aprovecharlo para ser mejores creadores, creo yo. Muchas gracias por tu charla. La verdad es que hay cosas que no he entendido, pero entonces a lo mejor la pregunta es loca, no tiene sentido. Seguro que no. Bueno, una de las veces que estabas enseñando el funcionamiento de alguno de los algoritmos decías, y ahí ocurren errores de identificación. Errores desde nuestro punto de vista, claro, porque desde el suyo. Exacto. Vale. Y el ejemplo era muy visual, era el de una catedral o algo así, y al lado una alacena o algo que tenía muchos. Sí, la licorería, eso es. ¿Vale? Entonces, claro, la percepción humana, nosotros percibimos cosas con significado. Y seguramente podríamos decir este significado es más de tipo conceptual, pues una licorería y un altar o algo así. Entonces, como que el concepto y la forma, la apariencia, de alguna manera se mezclan en nuestro cerebro. Si estos algoritmos, que son puramente visuales, entiendo, ¿no se pueden mezclar con algoritmos de otro tipo? Sí. O sea, estos que yo utilizo, por eso lo he especificado. Y por eso digo que cuando se habla de algoritmos no se está hablando de nada, porque hay muchos algoritmos y cada uno hace cosas distintas. Los que yo explico siempre son solamente basados en contenido visual, pero hoy en día ya hay redes neuronales que se entrenan con múltiple información. La información visual, la información textual, los metadatos de la fotografía, todo. Entonces, eso es más, cuanta más información, más próximo a lo que tú percibes va a ser el análisis del algoritmo. Lo que pasa es que a mí me interesa mucho el visual sin nada, porque creo que es ahí donde ves realmente todo lo que tú proyectas. De hecho, cuando empezamos a hacer esta colección, la inicial que os he explicado de artista, esta colección, hicimos antes de entrenar a la máquina, nosotros ordenamos, una serie de artistas, ordenamos manualmente las imágenes y después nos dimos cuenta de que la máquina lo había hecho mejor, porque nosotros ordenábamos con lo que sabemos y no nos dábamos cuenta de unas concurrencias formales que se daban, las obviábamos. Entonces, como vengo del arte, a mí me interesan estos, pero hay algoritmos muy finos que tienen toda la información que pueden, la añaden capas y capas y capas a estas redes neuronales, ¿vale? Toda la información, tanto textual como de metadatos, se transforma en números y al final todo le va a informar de qué categoría es la que le toca al objeto. Y sí, tienes razón, hay cada vez más, hay estrategias más. Lo que pasa es que están enfocadas a detectarte si entras en un aeropuerto y has robado, ¿no? Detectar si estás contento cuando te has comprado el cepillo de dientes, no sé. Están enfocadas hacia ahí y eso no sé si se debe hacer. Eso es un ámbito, pero hay otros ámbitos que son los que creo que se pueden también desvelar, no quedarnos solo ahí en el miedo hacia el control. ¿Sabes? Estos que tú dices van hacia ahí, hacia saber todo de ti y sumarte tu retrato con el dinero que tienes en la cuenta del banco y todo lo demás, tus antecedentes penales y todo eso te categoriza.
La máquina lo puede hacer, claro. Pero otro tema es si eso se debe hacer. O sea, ahí está todo el tema legal que ya deberíamos empezar a ir pensando. Pero a mí desde el ámbito artístico me interesa mucho la parte de tener al lado a alguien que te ayuda a ver otro punto de vista, ¿no? Que es distinto del tuyo y solo por eso ya es valioso. Perdón. Gracias. Sí, muchas gracias. Es que no veo nada, casi. Yo hablo. Disculpen si no miro hacia la... es que tengo el... Gracias por tu charla, me ha interesado mucho. Pero me ha sorprendido la denominación palabra visual. Entiendo la metáfora, pero creo que hay muchas diferencias entre la palabra y eso que tú llamas palabra visual. ¿Por qué no llamarlo, pues no sé, topo, tipo? De hecho, es que me he olvidado decirlo. En esta diapositiva quería comentar que algunos autores no quieren usar el término palabra visual y utilizan término visual o visterm. No todos los autores, porque palabra visual es muy ambicioso, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me gusta, porque es como un poco una fantasía, ¿no? Pero muchos autores en la bibliografía, en los artículos científicos, no utilizan el término palabra visual, sino término visual o visterm, porque no es exactamente igual que una palabra, pero muchas veces sí que se corresponde. Pero sí, gracias por la apreciación. Sí, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que ha sido muy interesante muchos de los ejemplos que has puesto y yo te quería preguntar por uno que me ha dejado un poco perpleja por cómo lo planteabas. Perdona, es que no te oigo bien. Creo que era este del GAN, donde hay dos figuras, uno el artista que está probando a mejorar y el que supervisa y le corrige, si no te entendía mal. Tenía dos preguntas de ese ejemplo. Una, si lo puedes poner de nuevo. Sí, la estoy buscando a ver. Esta. Vale. Es que cuando se dice falso, ¿qué se dice falso o quiere decir pobre? ¿Quiere decir que no es...? Falso sí. Quiere decir que el algoritmo lo ha generado. Sí. Lo ha generado colocando los píxeles él. Falso quiere decir que no es una fotografía que haya hecho ninguna cámara. Por ejemplo, en esta imagen, estas tres fotografías son de la colección, son fotografías de un barco, fotografía de un paisaje. Esta la ha generado el algoritmo con el conocimiento que tiene de los patrones, sin necesidad de la luz, sin cámara fotográfica, simplemente ordenando los píxeles. Vale, es que no entendía lo que quería decir exactamente falso. Vale, y eso me lo aclara un poco. Y luego te quería preguntar sobre si podías hablar un poco más de ese proceso en el que recibe feedback el jugador 1. ¿Qué tipo de cosas? Porque imagino que eso hay que decirle al algoritmo que selecciona como información relevante para que el jugador 1 se corrija. Porque le podría decir 1000 cosas, ¿no? De toda esa información que supuestamente se puede extraer de las imágenes con las que funciona ese gran almacén. ¿Qué cosas le dice el jugador 2 que se considera relevante para que aprenda el jugador 1 y que no se considera relevante para que no pasen cosas que luego llamamos error? Por ejemplo, lo de la catedral con la... Claro. Bueno, es un proceso matemático. No sé si entendisteis. Yo me agradezco mucho estas preguntas porque ya os digo que yo dedico muchos esfuerzos a que se entienda porque me parecen muy bonitos estas estrategias, ¿no? Imagínate que la red neuronal es una tabla llena de ceros y que la forma de la colección le va poniendo valores a las celdas de la tabla, ¿vale? Entonces, esta interacción que realizan las dos redes neuronales es numérica. Y lo que es interesante es que las dos redes están conectadas. O sea que la red experta sabe, pero también va aprendiendo a la vez que la otra. O sea, esta sabe mucho, pero en este proceso también aprende. Analiza la colección, pero al interactuar con la otra también aprende.
¿Sabe mucho porque tiene más imágenes o porque sabe mucho? Quiero decir, ¿el jugador 2 tiene más acceso a las imágenes porque que el jugador 1? Porque primero se ha entrenado con la colección de imágenes reales y este no intenta generar nada. Él ha estudiado las imágenes, pero no ha estudiado solo las imágenes, él solo. Las estudia conectado con el otro. Con lo cual ha realizado un estudio, pero sigue aprendiendo. Es como la vida misma, ¿no? O sea, yo soy profesora, doy clases a mis alumnos y cuando doy clases aprendo también. Sabía cosas, pero al enseñar aprendo más porque tengo que explicar. Entonces, es un experto, pero no ha tenido 15 días para aprenderse toda la colección, porque el proceso de aprendizaje es simultáneo, trabajan juntas. Este ha aprendido un poco, y genera mal. Este le corrige y le explica. Le explica quiere decir que modifica un poco los pesos de la red, modifica un poco los números para que sean más parecidos al patrón, pero no del todo, sino un poco. Entonces, el proceso iterativo va haciendo que al repetirse y repetirse, al final se va afinando. Es un poco como la red esta de los ceros que os he mostrado, que no sé si veíais que los ceros, aquí, ¿ves? Este patrón se va conformando a medida que se va iterando. O sea, es un ejemplo que intento explicar, pero es muy numérico. O sea, que el que sabe tiene aún que ajustarse y se ajusta al hablar con el otro. Al hablar con el otro intenta entender sus propios patrones y le transmite unas modificaciones que en cada iteración se van mejorando. Se va mejorando un poquito más, no de golpe. No le transmite de golpe toda la información, porque él mismo está aprendiendo todavía. Es una idea genial. Este chico, Ian Goodfellow, esto fue la idea de conectar el que aprende y el que genera, fue una idea genial. Fue considerado chico del año investigador del año por esta idea, ¿no? de conectar el aprendizaje. Pero de hecho es una cosa bastante natural, ¿no? De cómo aprendemos, creo yo, ¿no? Todos, ¿no? Sí, muchas gracias por la charla. No, si tienes más preguntas, encantada de... Es que es difícil, ¿eh? No es fácil. Son procedimientos muy sofisticados, ¿eh? Yo tampoco soy ingeniera de la computación, ¿eh? Pero intento entenderlo y muchas veces lo entiendo porque ellos me lo intentan explicar a mí. Yo lo entiendo así. Y de hecho, les llaman cajas negras porque nadie sabe muy bien qué es lo que pasa, ¿sabes? Los datos conforman la red y nadie actúa, son los propios datos. Entonces, nadie sabe muy bien cómo se produce eso, pero la cosa es que funciona. Sí, sí. Sí, ¿ahora? Sí. Sí, justamente por eso que estaba diciendo, al final es verdad que una de las consecuencias de los GANs es que respecto a los primeros algoritmos, ¿no?, que servían para la creación artística, es que digamos, los programadores pierden cierto control sobre el resultado, ¿no?, porque surgen precisamente de esa interacción entre las dos redes que se oponen, ¿no?, o que interactúan entre ellas, y eso hace que sea más impredecible, por así decirlo, ¿no?, el resultado para quien lo programa, y eso fue también una de las revoluciones, ¿no?, de los GANs. Pero a mí me sigue pareciendo un poco chocante la idea de atribuirles una alteridad, un punto de vista, un cómo la máquina piensa, porque en el fondo, pues eso es atribuirle, digamos, ¿no?, la idea del pensamiento, ¿no?, en fin, una subjetividad que no estoy muy segura de si es real, y que al final también cuando reconocemos pues ese punto de vista, es decir, como entiendo cuando decías, ¿no?, en la última creo que era la segunda de las conclusiones, que nos ofrecen cosas porque claro, nosotros no podemos, ¿no?, pero como cuando cogemos un microscopio y de repente pues nos permite ver cosas que obviamente no podemos sin el aparato, ¿no?
pero somos nosotros los que interpretamos, somos nosotros los que seleccionamos, somos incluso a pesar de la impredictibilidad de los resultados de las GANs, ¿no? Entonces, eso de hablar de co-creación, alteridad, ¿no es ir un poco lejos en ese sentido? Bueno, es una manera de hablar, primero, es una manera de hablar para poderse explicar, porque yo siempre cuando escribo, cuando digo un ordenador entiende una imagen, siempre cuando escribo lo pongo entre comillas, porque claro, pero la cosa es que el ordenador te clasifica esto, te clasifica esto. ¿Cómo se llama esto? Decir, esto es una persona, esto es un caballo, sin que nadie le haya dicho nada. Esto, yo digo entender entre comillas. Co-creación le llamo porque creo que realmente yo experimento procesos de co-creación con la máquina, como estos músicos que te digo que... O sea, siento que hay una respuesta, me ofrece una respuesta. Entonces, para mí eso es co-crear, porque hay ideas que son de la máquina y otras que son mías, ¿no? Y después es ir... Por ejemplo, a mí inteligencia artificial no me parece una palabra adecuada. Prefiero hablar de machine learning. Inteligencia es un término problemático en humanos. Y, por ejemplo, yo a mi hijo nunca le he ofrecido 10.000 imágenes para que entienda que es un caballo. O sea, un ser humano es superior a un algoritmo, sin ninguna duda. Lo que pasa es que estos algoritmos emulan nuestros sistemas perceptivos y nos ofrecen un punto de vista alternativo precisamente por eso. Y al emularnos, nos conocemos mejor a nosotros mismos. O sea, cuando os digo, por ejemplo, que los primates reconocemos los objetos por regiones de complejidad intermedia, es porque se ha visto que es así y el algoritmo hace eso. O sea, digamos, es como un espejo, un poco defectuoso todavía, pero es como un espejo de nosotros mismos. Ahora mismo yo creo que la inteligencia artificial está en sílico, o sea, ahora mismo es electrónica, pero bueno, no sé si dentro de poco pueda estar en soporte biológico y entonces ya veremos, pero ahora mismo hay una distancia, pero es como un espejo defectuoso de nuestros sistemas y claro, hay que buscar nuevas palabras para hablar de esto. ¿Cómo digo que un ordenador reconoce, una persona lo reconoce, sin ojos y sin cerebro y sin que yo le diga nada. Y ordena las fotos, cosa que yo no puedo hacer, las ordena de una forma interesante. Y crea imágenes. ¿Cómo le puedo llamar? Tendremos que buscar otras palabras, que es lo que comentamos con Pedro, pero que crear una persona se diga distinto de crear una máquina, pero no sé, de todas creo que es apasionante entrar e intentar explorarlo y humildemente aportar. Sobre todo yo creo que el arte tiene que aportar, porque hay mucho que aportar, porque yo he presentado estos trabajos en congresos de la computación y ellos no se plantean ciertas preguntas, ¿no?, sobre el arte abstracto. ¿Para qué, no? Claro, ¿a quién le vamos a vender eso? Pues no se vende, pero es interesante porque verifica el buen comportamiento de tu herramienta, ¿no? Hola, pues mira, mi pregunta, aquí, estoy justo aquí delante de ti. No, enfrente de ti, en línea recta, lo más fácil aquí. Ay, sí, es que de verdad facilísimo, que no. Ya ves el foco. Pues mi pregunta le iba a hacer a la segunda o a la tercera, pero como ya he preguntado y va sobre eso, precisamente, que la inteligencia artificial, la pregunta no era esa exactamente, si no existe porque las máquinas todavía no pueden pensar pero ya han salido máquinas que están programando, entonces ahí se empieza un territorio completamente nuevo con la informática, es decir, formas de trabajo mucho más rápidas como la tecnología cuántica, que va a permitir que realmente estas máquinas puedan escribir y puedan programar ellas mismas, porque esto que nos estás contando, que está muy bien, muy interesante lo del GAN, son redes matemáticas programadas por seres humanos mediante algoritmos, pero eso dentro de poco va. O sea, GitHub tú puedes subir todo lo que has programado y tú puedes lo coger de ahí, las máquinas toman de ahí y programan y van creando. Eso está ahí, pero toda esta otra parte es la pregunta que yo te hacía, ¿no? Que
rebotaba con la tuya, ¿no? ¿Crees realmente que la inteligencia artificial, más que eso, crees que cuando las máquinas aprendan a programar con soltura, a escribir y a desarrollar sus propias preguntas, que es lo que a lo mejor no solo no solo son las respuestas, sino hacerse muy bien? ¿Crees que hay un campo mucho mayor? Como que, no sé, ¿le ves profundidad y perspectiva a todo ese otro, a este campo? Porque esto está diseñado por nosotros. Es una mente humana, como tú decías, es un algoritmo matemático, pero no está hecho por una computadora, no es el teclado, no, el telar de Jacquard, ¿no? Que es un poco el antepasado directo de las computadoras. Sí. Yo le veo sentido a conjugar el humano con esas herramientas que las ha creado él. Ian Goodfellow es una persona y con su forma de pensar ha creado este algoritmo. La evolución ha llevado a crear un cerebro como el nuestro después de muchos años. Me cuesta imaginarme una máquina que por sí misma haga lo que hace un ser humano. Me cuesta porque, bueno, ya he estudiado biología, como os dije, y sé que no es fácil. Un ser humano es un sistema muy complejo en el que no solo está el cerebro interactúa con el resto del cuerpo, ¿no? Y claro, si tú emulas el cerebro solamente, pues siempre va a faltar algo. O sea, yo creo que el ser humano está por encima, muy por encima todavía, pero lo que sí que me parece muy fascinante es colaborar con ellas, porque esto que comentas, se ha hecho un experimento que entrenó un algoritmo, una red neuronal con toda la información de Google, toda la información que tenía Google, y aprendió a programar. Sí, el GPT-3. Se sorprendieron porque, claro, debajo de las páginas web hay el HTML, hay código, y la máquina, ellos pensaban, bueno, aprenderá fotos, texto, sonidos, pero también aprendió el código O sea, siempre te puede ayudar a ir más allá. Pero yo, hasta que no seamos capaces de simular todo un cuerpo, no creo que solo con el cerebro podamos llegar a hacer lo mismo que hace un ser humano. Yo creo que no. Pero de todas maneras, son prometedoras estas tecnologías para ayudarnos a organizar el mundo, para verlo de una forma global, ¿no? Si os parece bien, dado que todavía somos seres humanos compuestos de cuerpo ya cansado, vamos a cerrar aquí. Esto solo quería hablar 20 segundos para agradecer a Pedro el seminario, Espectros de la Fotografía, para agradecer a todos los conferenciantes. Y según estabais hablando, he recordado una cosa muy, muy breve, que es que el gato más famoso de Francia durante muchísimas décadas, no existe una fotografía de él. Era Rominet, el gato de Bernard Pivot, que siempre hablaba de él en apóstrofes. Entonces intentaron fotografiarle durante décadas y cuando iban a su casa se escondía debajo de la cama y no pudieron. Y decía Bernard Pivot que era bonito que no hubiera ninguna fotografía de Rominet, ¿no? Entonces ese espectro que sobrevuela, ese espectro felino, es un poco la cosa que todavía es bonito, ¿no? Que haya cosas que no son fotografiadas. Todavía no se han fotografiado. Muchas gracias a todos.